Resolvamos ahora este ejercicio que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el año 2019 en el primer examen. La hélice de un ventilador gira a 960 revoluciones por minuto. Después de desconectarlo, desacelera uniformemente, demorando 16 segundos hasta detenerse. Calcule el número de vueltas que realiza la hélice en la desaceleración. Para resolver este problema, entonces vamos a hacer un esquema de lo que me están dando de datos aquí en el ejercicio. Me dicen que tengo un ventilador que presenta una rapidez angular inicial de 960 revoluciones por minuto. En un determinado momento esto se desconecta y empieza a desacelerar uniformemente, y después de 16 segundos el ventilador se detiene, es decir, llega a tener una velocidad final de 0. Como me dicen que desacelera uniformemente, eso quiere decir que este ventilador va frenando haciendo un MCV desacelerado, y como aquí el giro de la velocidad es horario, es decir, por la regla de la mano derecha, esta velocidad angular sería entrante. Para indicar de que el ventilador está frenando, tendría que colocar una aceleración angular opuesta a esta velocidad angular y por lo tanto debería ser saliente. Por eso es que aquí es una X y aquí es un punto. Durante este movimiento lo que me piden a mí calcular es el número de vueltas que da esta hélice, ¿no? Mientras va frenando, la hélice va girando, va girando, va girando, dando n vueltas hasta llegar a esta rapidez de 0. Entonces lo que me piden a mí determinar es ese número n de vueltas que da la hélice. Como aquí tengo solamente un esquema de MCV, lo que voy a hacer es utilizar las dos ecuaciones de MCV que hemos visto. Pueden ser las dos ecuaciones escalares o pueden ser las dos ecuaciones vectoriales. Pueden ser dos ecuaciones escalares o vectoriales tangenciales, o puede ser ecuaciones escalares vectoriales angulares. Como tengo aquí estos datos de la velocidad angular y no tengo el dato del radio que tienen estas hélices, voy a utilizar las ecuaciones angulares y vectoriales. Las voy a escribir de esta manera. Estas son las ecuaciones vectoriales. Entonces los datos que tengo aquí voy a empezar a sustituirlos. La velocidad angular inicial y final se sustituyen aquí considerando el signo. Recuerden que si la velocidad angular es horaria o antihoraria, va a llevar un signo. Si es, en este caso, horaria, lleva el signo negativo, y si es antihoraria, lleva el signo positivo. La velocidad angular final que voy a sustituir aquí va a tener que ser 0. Y la velocidad angular inicial, como es horaria, sería de menos 900 RPM, y eso lo sustituiría aquí. La aceleración angular no la conozco, pero sé que tiene que ser opuesta a este giro horario de la velocidad angular inicial. Por lo tanto, esta aceleración angular es antihoraria, lo que significa que al sustituir aquí, lo sustituiría con signo positivo. El intervalo de tiempo de 16 segundos lo reemplazo directamente. Esto sería entonces 0, porque la velocidad final es igual a 0, menos 960 revoluciones por minuto por esta velocidad inicial, el negativo porque la velocidad es horaria, más el módulo de la aceleración angular que es antihoraria, por eso aquí va un signo positivo, y multiplicado por 16 segundos que es el intervalo de tiempo. En la segunda ecuación, noten que aquí va un signo negativo porque la hélice está girando de manera horaria, por lo tanto el desplazamiento angular también sería horario. Dicho desplazamiento angular lo puedo calcular en valor multiplicando 2pi por el número de vueltas que hace justamente la hélice mientras va frenando. Nuevamente la velocidad angular negativa, porque la velocidad angular es horaria, menos 960 RPM por el intervalo de tiempo que es 16 segundos. La aceleración angular, que sería antihoraria, opuesta a la velocidad angular, se reemplaza positiva. Entonces aquí iría más el módulo de esa aceleración angular por un medio por el intervalo de tiempo de 16 segundos elevado al cuadrado. Estas son entonces las dos ecuaciones vectoriales angulares para este esquema de MCV que tengo aquí. Ordenándolas un poco, por ejemplo, este menos 960 RPM lo puedo pasar aquí al lado izquierdo. Obtendría 960 RPM igual al módulo de la aceleración angular por 16.
Este menos 960 RPM por 16 segundos también lo paso al lado izquierdo. Me quedaría 960 RPM por 16 menos n por 2pi igual a un medio del módulo de la aceleración angular por 16 segundos al cuadrado. Noten ustedes que de las dos ecuaciones del MCV tengo justamente dos incógnitas. Una es la aceleración angular que sale directamente de esta ecuación de arriba y la otra es el n que tengo aquí. Sin embargo, para poder determinar cuánto vale el n, yo puedo, por ejemplo, eliminar la aceleración angular que está aquí dividiendo estas dos ecuaciones que tengo aquí. Si yo divido las dos ecuaciones, eso es válido. Tendría en el lado izquierdo 960 RPM que está aquí arriba entre 960 RPM por 16 segundos menos n por 2pi que está aquí abajo. Y en el lado derecho de la igualdad tendría 16 segundos por el módulo de alfa, aquí está arriba, y abajo tendría un medio del módulo de la aceleración angular por 16 segundos al cuadrado que está aquí abajo. Esto me permite eliminar rápidamente la aceleración angular. Aquí lo elimino la aceleración angular. También puedo eliminar aquí un factor de 16. Me queda un 16 abajo, que por un medio me va a quedar igual a 8 segundos. Entonces al lado izquierdo me va a quedar 960 RPM entre 960 RPM por 16 segundos menos n por 2pi y a la derecha me va a quedar 1 entre 8 segundos. Siguiendo con el cálculo para despejar ese número de vueltas que tengo que calcular, el 8 segundos puedo pasarlo aquí a multiplicar y este 960 RPM por 16 menos n por 2pi lo puedo pasar a multiplicar al 1. Me quedaría entonces a la izquierda 960 RPM por 8 segundos y a la derecha 960 RPM por 16 segundos menos n por 2pi. Este menos n por 2pi lo paso al lado izquierdo para cambiarlo de signo y este 960 RPM por 8 segundos pasa a restar a 960 RPM por 16 segundos. 960 RPM por 16 segundos menos 960 RPM por 8 segundos me quedaría 960 RPM por 8 segundos, solo hay que restar 16 menos 8. Finalmente, para despejar el n, este 2pi lo paso a dividir. Al lado derecho me quedaría que el número de vueltas sería entonces 960 RPM por 8 segundos entre 2pi. Como ven ustedes, aquí tengo dos unidades de medida, el RPM y el segundo. Para poder obtener este n, que en realidad es simplemente un número, lo que tengo que hacer ahora es usar una equivalencia entre el RPM y el segundo. Recuerden que el RPM significa revolución por minuto, es decir, es una velocidad angular. Es la velocidad angular que tiene un objeto que da una vuelta en un minuto, o sea que gira un ángulo de 2pi en 60 segundos. Eso quiere decir que un RPM es equivalente a 2pi entre 60 segundos si lo escribo en Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esta equivalencia que tengo aquí la puedo sustituir directamente aquí para poder de esa manera despejar y determinar cuánto vale numéricamente este n. Entonces, en lugar del RPM sustituyo la equivalencia 2pi entre 60 segundos. Noten ustedes ahora que la unidad de segundos que tengo aquí se cancela con la unidad de segundos que tengo aquí y por lo tanto ya no tendría unidades de medida aquí a la derecha, que es lo correcto porque el n, como les repito, es un número. Este 2pi se va a cancelar con este 2pi, 0 con un 0 se cancela, 96 entre 6 es 16, por 8 me quedaría 128. Por lo tanto, el número de vueltas que da esta hélice hasta detenerse va a ser de 128 vueltas.